Ese enero en las calles donde ruedan los gritos. Nuevo días en la carne, en la súplica radial de un arroyuelo rojo para soldar los nervios. Es la fecha de un pueblo que encontró su camino. Escuchen lo que digo con una brasa de odio, en el pájaro dulce que habitaba en mi seno, aunque la barba de Walt Whitman hable de familias de hierba y moral manzanera. La patria se fue como siempre se ha ido, con su camisa blanca y la corbata azul de adolescencia, con el civismo juvenil de su paso y el fértil batallón de sus arterias, a enarborar el vuelo allí donde cortaron las alas tricolor de sus emblemas. Escuchen lo que digo con la capilla ardiente del rencor más viejo, mi patria, cántaro de amor en todo idioma, que ofrece su Panameña de la lengua, quien estrena programa hoy esta temporada 2025 y está con nosotros uno de sus miembros, Javier Alvarado, poeta, laureado, galardonado con distintos premios nacionales e internacionales. Más de una vez ha ganado el Miró y está aquí con nosotros esta tarde. Javier, buenas tardes, bienvenido aquí a Radio Ancón. Buenas tardes, Magdiel, y feliz año. Feliz año. Oye, en estos días veía un video que me llamó mucho la atención de estos videos memes en redes sociales donde iba este tipo Jorge Cremades, perdón. Todo el mundo le decía feliz año y en algún momento pregunta ¿hasta cuándo hay que decir feliz año? Bueno, yo creo que puedes dárselo a la persona si no la has visto, ¿no? Claro. Yo creo que ya, bueno, ya después de enero no, pero quizás el primer mes del año sí. Sí, creo que todo el mes cuenta. Tenemos licencia para decir. Claro, y como estamos, bueno, iniciando esta jornada de, digamos, ya el primer programa, pues, del 2025 de la Totalmente. APL, claro, hay que decir un feliz año en todo esto. Por supuesto, y es válida la acotación. Pero vamos a hablar, oye, este mes es muy significativo para los panameños en nuestra historia. Y me mencionabas antes que ibas a traer el tema del 9 de enero, también Diana Morán, ¿cierto? A Diana Morán, correcto. ¿Quién fue Diana Morán? Diana Morán, la poeta nuestra, nació en el año de 1932. Ella, bueno, escribió varios libros de poesía, una destacada profesora de español, desempeñó funciones en el Colegio Fermín Nodó y luego partió a México. En México se doctoró con una tesis sobre 100 años de soledad, la novela de la desmitificación. Y allá, bueno, estuvo casada con Jorge Turner y en el año 87, después de ya de varios años de estar siendo en México, de codearse con la intelectualidad mexicana, siendo una mujer muy respetada, bueno, tuve testimonios de Telma Nava, que le gustaba mucho el color morado y le decían Diana Morato. Ella, antes de retornar a Panamá, estaba en todo ese trámite, le dio un aneurisma y murió, lamentablemente. Wow. Pero la importancia de Diana Morán en nuestra poesía radica especialmente en que Diana Morán tiene, bueno, además de Eva definida, también tiene el nombre del hijo, tiene un poema que se llama Soberana Presencia de la Patria. Este poema está basado en los hechos del 9 de enero, uno de los poemas insignia de la época, y también ganó el premio Ricardo Miró un año después de los sucesos, en el año 65, con el libro Gaviotas de Cruz Abierta. Entonces vengo, digamos, a hablar un tanto de Soberana Presencia de la Patria y de Gaviotas de Cruz Abierta. Y lo hemos hablado antes, en el siglo XX la literatura estuvo bastante marcada por las relaciones entre Panamá y Estados Unidos, muy vinculadas al tema del canal. Creo que ese anhelo de soberanía marcó bastante los géneros literarios panameños. Y es interesante que incluso muchos viviendo fuera sentían ese fervor tan pero tan arraigado que dedicaban muchos de sus escritos al tema Panamá y su situación. Claro, de hecho, bueno, hay muchos debates sobre esto de que la literatura panameña fue un bastión de la soberanía y de hecho se puede estudiar Wow. ese pensamiento y ese sentir de los escritores panameños, muchos de ellos estudiantes, la generación del 58,
Y recuerdo que en una dedicatoria que me hizo el gran escritor Pedro Rivera, me decía, las manos de mi generación estuvieron manchadas con sangre, espero que la tuya no. Pero ahora, bueno, digamos que el tema está de nuevo en la palestra pública con las declaraciones que Ujú. dio eh, Donald Trump. exactamente. Esto, he venido a estar escuchando lo que yo no pensé vivirlo, porque yo ese sentir lo había sentido en los poemas de estos grandes poetas, en las novelas de Joaquín Beleño, y pues estos días estaba comprando una comida en la calle y escuché a la gente hablando de que hay que defender el canal. Entonces no pensé, te digo, décadas después, cuando ya hubo una reversión, cuando hay toda Claro. una literatura sobre el tema, escuchar de nuevo a la gente hablar de esto. O sea, que parecía un capítulo cerrado de nuestra historia. O sea, cuando termina en 1999 dicha reversión y oficialmente Panamá se hace con el canal y a un cuarto de siglo. O sea, tú pensarías que el siglo XXI arrancaría con plena soberanía de Panamá y sin ningún tipo de amenazas. Y no hemos llegado ni a la mitad del siglo XXI y ya empezamos a recibir ese tipo de bueno, no voy a decir amenazas per se, pero sí amedrantamiento, o sea, Amedrentar, sí. ah, Esto, sí, yo, créeme que yo sentí bueno, como se dice en narrativa, un flashback de la mm, historia. Yo escuchaba a la gente hablando, hay que defender el canal, no puede ser esto, qué está pasando, ¿no? Y yo recordaba nuevamente las novelas de Beleño, los poemas, yo digo, bueno, eh, habrá que alzar la voz, ¿no? De la literatura nuevamente, si una cosa de estas ocurriera o sencillamente, bueno, hasta un amago de esto, ¿no? ujú. Entonces esto, claro, para este mes siempre se recuerda pues a Diana Morán. Entonces, bueno, quiero leer unos versos de Soberana Plaza de la Patria y después oramos de Gaviotas de Cruz Claro Abierta. que sí, por supuesto. Vamos a escuchar entonces a Diana Morán. Sí, vamos a leer un fragmento porque es un poema largo. Soberana presencia de la patria. Es enero en las calles donde ruedan los gritos. Nuevo días en la carne, en la súplica radial de un arroyuelo rojo para soldar los nervios. Es la fecha de un pueblo que encontró su camino. Escuchen lo que digo con una brasa de odio, en el pájaro dulce que habitaba en mi seno, aunque la barba de Walt Whitman hable de familias de hierba y moral manzanera. La patria se fue como siempre se ha ido, con su camisa blanca y la corbata azul de adolescencia, con el civismo juvenil de su paso y el fértil batallón de sus arterias, a enarborar el vuelo allí donde cortaron las alas tricolor de sus emblemas. Escuchen lo que digo con la capilla ardiente del rencor más viejo, mi patria, cántaro de amor en todo idioma, que ofrece su agua al peregrino, arrastra 260 calendarios sin derecho a la fruta, al árbol de su huerto, sagrada en la bondad de su cintura. En cada sitio de mi cuerpo hay un dolor de siempre vivas, para contar al mundo la parábola del buen vecino que aplastó la luz recién nacida. Este nuevo de enero no es cera de museo, no es moneda de cambio ni el día de la firma de Bono Varila. Yo tengo que gritar, oh prendida garganta de mis muertos, con su pole de incendio. Yo tengo que gritar en los 4 puntos de la rosa del aire, donde soltó la UPI sus vampiros. Malditos de ayer, asesinos de hoy, héroes de siempre, los huesitos de Chapultepec, los huesitos de Atitlán, los huesitos de Hiroshima, la carne en los huesitos de mi patria. Oh vaso ardiente, yo tengo que gritar, mis muertos son vivas sembraduras, en las cuencas de rosa revientan las espigas, en la espada de Ascanio se arman las legiones, los femores de Alberto, Teófilo y Rogelio son astas invencibles otra vez en el muro, los ojos de Ricardo, los labios de Rodolfo, las células de Víctor, los dedos de Carlos, las piernas mordidas, sus núcleos morados, sustancias nacionales, patrimonios han vuelto, la sangre de los hombres es historia viviente, sabia que de la muerte se incorpora, soberana presencia de la patria, del hijo acribillado retoñan muchos hijos, del obrero en el polvo 1000 obreros germinan, del semen inmolado toda cuna germina, las tumbas pregonan, se desclavan las cruces, de la cal del pueblo el pueblo resucita, y tu pequeña patria gigante en esta fecha, esculpida en la roca de tus muertos para nacer definitivamente, abrirás tus alas agredidas en el dolido cofre de tus peces.
Hasta el último niño en presagio de mieles ofrendará su pálpito de auroras por la libre heredad de sus estrellas, hoy, mañana, siempre. Wow. En qué año escribe Diana Morán este poema? Este poema está fechado en el año 64, justamente. Justo, porque se siente, o sea, tú lo escuchas o lo lees y sientes ahí todo lo que ella imprime. Es justo lo que está pasando por la mente, el corazón. Ella decía, en cada parte de mi cuerpo. O sea, como que es un sentimiento tan profundo que es ahí en donde incluso eh, no sé si la destreza que tenía Diana Morán para poder expresar lo que muchas veces yo he dicho, lo inefable, ¿no? Porque en ese momento, como tú plasmas una situación como esa y que todavía hoy, 61 años después, se siente vivo. Mira que hay también un verso que no leí que dice, Panamá gemía como un maizal en llamas. O sea, las imágenes son muy fuertes. Y yo tengo una anécdota con este poema. Recuerdo que estaba en Costa Rica en un festival. Ujú. Y estaban vendiendo una antología de Diana Morán y la compré. Y bueno, había unas poetas mexicanas allí. Y les hablé de Diana Morán. Y cuando yo terminé de leer el poema, hubo una mexicana que no había manera de consolarla. Era llorar a lágrima viva Con ese poema. con ese poema. Wow. Entonces le impactó, siendo mexicana, le impactó lo que pasó aquí en Panamá. Y claro, el poema ves que es como, sí, una epopeya de lo que ocurrió. Ahí los mártires están tomados, bueno, sus huesos, bueno, la anatomía de los muertos, ¿no? Sí, porque ella hablaba acerca del fémur de varios de los caídos y me llamó la atención que los menciona, o sea, hacía alusión a esos mártires del 9 de enero y cómo sus cuerpos se convertían en emblemas. Claro, es que eso, bueno, imagino los testigos, algunos que todavía están con nosotros, el impacto de esa matanza Ujú. y el entierro. Yo he visto fotos del entierro, eso debió de ser algo muy, muy significativo. Entonces, Diana Morán, después del suceso, no solamente se queda con soberana presencia de la patria, todo indica que estuvo entonces investigando, estuvo escribiendo un libro. No solamente se quedó con este poema, sino que escribió un libro que se llama Gaviotas de Ujú. Cruz Abierta. Que Gaviotas de Cruz Abierta ganó el premio Ricardo Miró en el año 65. Ujú. Y el jurado del concurso Miró de aquel entonces dijo: consideramos que Gaviotas de Cruz Abierta, no obstante estar escrita en un verso de arte menor, ofrece un promedio de emoción, creación poética y aire popular, los cuales ensamblan con gracia hasta lograr una obra tierna y perfectamente estructurada, sin que aparezca en la sección de poesía otra obra que la supere a este respecto. Disculpa, Javier, explícame qué es esto de un verso de arte menor. Bueno, lo que pasa es que mira, bueno, lo que es, digamos, las rondas, porque Ujú. este libro está escrito en poesía, pero son recreando rondas infantiles. Entonces son versos cortos. Se tiende que los versos que hasta el octosílabo se considera como un verso de arte menor. Ya Ok. cuando son más de 11 ya 14 y hasta el verso libre, más extenso, es arte mayor. Ok, ¿desde cuánto? ¿Desde 14 en adelante era? No, de 11 en adelante ya, 11 ya es considerado un verso de arte mayor. Cuando es décima, está todavía dentro del verso de arte menor. Octosílabo. Octosílabos. Se considera arte menor, pero eso no quiere decir que eso va a demeritar. Que, claro, que eso sería importante entenderlo un poco, ¿no? Porque Claro. cuando no es que sea, digamos, menos, sino es que quizás por la estructura. La estructura, es simplemente la Ah, ok. estructura numérica, no es porque sea menos, no, no, no. Ah, Porque ok. igual hay, bueno, grandes poemas escritos en octosílabo, hecho, bueno, el romancero gitano de Lorca, pero entonces eso es lo que se refiere el jurado con el verso de arte menor, que son versos cortos, Ah, versos ok. muy cortos. Y cuando hablamos de octosílabos, hablamos del número de sílabas que tiene cada verso, ¿no? Correcto, el número de sílabas. Que es para poder entender un poco, ¿no? Claro, el contexto, porque, claro, como dicen, a pesar de estar escrito en arte menor, no, pero eso no demeritaba la obra, porque de hecho yo creo que
Diana Morán fue en eso, digamos, quizás muy estratégica en el hecho de aprovechar el suceso histórico que estaba muy Ujú, reciente claro. para ella enviar esta obra al Ricardo Miró. Y recuerdo que ese año, porque yo tengo el periódico, que lo ganó Diana Morán, también tuvo premio José de Jesús Martínez, Ok. tuvo premio José Franco y las menciones de honor César John Núñez, y esto también Enrique Chuez. Entonces, bueno, fue la única mujer que ganó y las otras menciones de honor. Entonces es un libro que tiene pues una gran fuerza, a pesar de estar escrito con la ternura de las rondas. Esto es muy duro eso, ¿no? De que habla de la matanza, está la muerte presente. eh, Ahora, ¿cómo se toma temas tan complicados? Porque estamos hablando que en ese momento, cuando estaba en su punto más álgido, estamos hablando del 64, em, es como que juegas con muchas emociones al mismo tiempo. O sea, cómo se conjuga. Y bueno, y tú siendo poetas lo puedes entender bastante bien. ¿Cómo lo llevas y cómo haces que eso tenga un sentido y no pierda esa esencia poética? Porque realmente lo que acabaste de leer hace un momento, una obra magistral, al punto de que efectivamente, si te cuentan la historia y tú no sabías de qué trata y escuchas o lees esas piezas, realmente se te conmueve el espíritu. O sea, tienes que ser una persona muy, muy dura como para que no sientas nada. bueno, ya te digo que bueno, la poesía tiene esa condición de estremecer. De hecho, se pueden tomar los textos poéticos como también una especie de documentos históricos porque recogen ese sentir. Entonces, no solamente era el sentir de Diana Morán, creo que todos los panameños en Ujú. ese entonces quedaron marcados por esa fecha, por esa tragedia. Entonces, esa es digamos, la magia de recoger esa esencia y llevarlo a la poesía. Entonces, esto, ella, bueno, de esto tomó las rondas. Hay poemas dedicados a Rosalena Landecho, a Víctor Manuel Iglesias, a Víctor Garibaldo, Rogelio Lara, Marisa Labarca, que Marisa Labarca fue la niña de 6 meses que murió por los gases Claro, en lacrimógenos. Colón. Ajá, y está Rosalena Landecho, que fue también la que le atravesó el perdigón en la cara. Wow. Entonces, claro, que hay Y esta obra se llama gaviotas de cruz abierta Y toda está dedicada al 9 de enero. al 9 de enero, ¿no? Y de hecho hay algo que yo me acuerdo que tuve esa curiosidad literaria y no solamente, sino también de observación con la naturaleza, porque yo decía gaviotas de cruz abierta y es un ejercicio de cuando tú ves el voloteo de las gaviotas hacen cruces. Mm, Entonces, no sé, también había algún juego con el poema de Ricardo Miró, La última gaviota. claro. Entonces puede ser, claro, ella no está viva para preguntarle eso, pero puede haber también una relación con la última Y todo gaviota. esto es interesante porque entonces empieza a crecer todo este ambiente especulativo con respecto a... Y eso quizás también aumenta un poco bueno, no, ya de por sí tiene un gran valor histórico, poético, profundo, emocional, patriótico, ese tipo de escritos en alusión al 9 de enero, pero imagínate ahora, el imaginarte las razones solamente del nombre quizás puede también despertar todo este marco especulativo que te puede llevar a darle muchísimo más realce, ¿no? Claro, es que es un poema polisémico, es un poema escrito con Ujú. muchas claves, con muchos elementos. De hecho, ella incorpora algo interesante. Es un poemario con eh, digamos, una función teatral, porque este poemario totalmente puede ser esto llevado al teatro, puede ser hasta cantado. Esto, ella tuvo esa intención teatral. Entonces, bueno, esto quiero leer un poema Ujú. porque también hay personajes que van a hacer esto reconocibles. Claro. Este es el último poema, se llama La patria de los niños. Caperucita, con voz de corazón entre espinas. Agonía de palomas, ataúdes en la voz, crespones para las alas, venganza en el corazón. Pulgarcitos, somos de la casa chica, Pulgarcito, Panamá, alcancía de corales, prisionera en el canal.
Hoy no podemos reír ni hacer burbujas de arena, ya no hay rayuela sonora ni tiempo para cometas. Aladinos. El lobo se cogió el bosque con su máscara de abuela, con pólvora de aguinaldo, uñas largas de la tierra. El 9 de enero el lobo devoraba las ovejas. Rizos de maíz. Rosita, mata de auroras, quebrada como una almendra. Cenicienta, ojo marixa sin lunas en aviones de azucenas. Blancanieves, hielo sobre hielo, ascanio sin pececillos en la arteria. Caperucita, corta, duele, caen los brazos, hombrecitos, la bandera. Cenicienta, lágrima rueda, la bola, huérfana, la bola rueda. Sangra, sangra, caperuza entre cirios por la escuela. Patines en desvarío, duende negro en las aceras, la tinta que va escribiendo si perdón en cada puerta. No hay cabellito de ángel para el crimen de la estrella. Caperucita, con voz de río crecido. Se invade todos los mares, cenicientas, bambú fresco, oriental, cejas de trigo, aladinos del cerezo. El lobo se llama dólar, el lobo mató la paz, el lobo niños del mundo lleva barbas de tío Sam. Blancanieves, materile, materile, que ronca en la oscuridad, aladinos, con botas de 7 leguas, con anchas del lilolá, los enanitos unidos los podemos acabar. Cenicienta, cucurruquito paloma, roncando en el bon que está. Caperucita, con voz de campanario, el lobo se llama dólar, el lobo mató la paz, el lobo niños del mundo lleva barbas de tío Sam. Wow, te lo aprendiste, sobre todo la última frase es sumamente explícita en lo que quiere transmitir y efectivamente es una forma de cómo tomar esos cuentos, bueno, que se dice son infantiles, aunque tienen toda una historia detrás, y llevarlos entonces a la imagen poética justo para crear ese símil, ¿no? De lo que estuvo viviendo Panamá en esa época. No, y de hecho te digo, ella, el trabajo de la ronda, porque eso es otra cosa que también uno puede aquí, digamos, que hacer un paréntesis. Yo, por ejemplo, mi generación creció jugando rondas. Ujú. Yo creo que ya los niños, no sé, yo no he visto ni en el interior, ni he visto acá en la ciudad niños jugando ronda. Y ahora tú ves el niño con el celular y ahí se entretiene. Pero en aquel tiempo, mi generación, por ejemplo, nos reuníamos en las noches, en los veranos, en una calle, la calle donde mi abuela, en Ocú, Ujú. y éramos como 20 muchachitos. Claro Y que sí. todos jugábamos rondas y bueno, era bonito, ¿no? Entonces ella hace ese trabajo, que eso también lo hizo Dora Pérez de Zárate con rondas, Ujú. rimas y juernanas que se practican en Panamá. Entonces aquí recordarán esta, ¿no? Novia, esposa, madre tierra. Ay, que me duele un dedo, sangra por 22. Ay, que busco castigo y eso no lo oye Dios. O sea, es la música, pero Claro. con un reclamo, ¿no? Y puesta en poesía. Javier, se nos ha ido el tiempo, son las 4:30. Muchísimas gracias. La verdad es que, wow, para hablar, por lo menos de lo que nos trajiste hoy, necesitamos más tiempo. Y de aquí salen muchísimos temas, pero deja en claro que nuestra literatura está muy llena de esa esencia de panameñidad, si cabe la palabra dentro de... bueno, va a ser un año bien interesante el que vamos a tener con la academia. No vamos a estar todos los miércoles, pero sí vamos a estar cada 15 días. Así que la próxima semana más arriba, aquí estaremos con más, si te parece. No, y gracias por el espacio y la academia le agradece a la emisora esta invitación para compartir. Por supuesto que sí, Javier Alvarado, poeta nacional, laureado con varios premios nacionales e internacionales, también miembro de la Academia Panameña de la Lengua. Definitivamente contentos de contar con su participación aquí en la emisora. Nos vamos a cambio y regresamos en breve con más de Radio Con.